en realidad soy licenciada en Ciencia Política, tengo una maestría en Políticas Públicas Comparadas, soy especialista en Derecho Parlamentario y pues actualmente soy Project Manager en el sector tecnológico y justo estudié Ciencia Política porque verdaderamente me fascina la idea de aprender cosas. Las dinámicas entre sociedad civil a mí me parece increíblemente fascinante, o sea, genuinamente el cómo colectivizan las personas en Guadalajara a mí me parece increíblemente enriquecedor. Creo que el networking en el sector tech y en el sector social en Guadalajara es impresionantemente poderoso. O sea, no solo es necesario para que pues podamos crear redes entre nosotras y como toda la parte romántica, sino también el poder que tienen todas estas redes de personas tech y personas sociales es increíblemente visible. Sí trabajamos remoto, pero no necesariamente eso significa que tengamos que trabajar separados, o que tengamos que trabajar tan desligados unos de otros, sin que no porque no te vea a los ojos significa que te voy a ignorar como persona o que nada más haces tu chamba y bye, ¿no? ¡Échale, mijo! Compitas, esta temporada de Chambiología en Guadalajara es patrocinada por Ciudades, una empresa con expertise en arquitectura de software e infraestructura en cloud, específicamente AWS. Si tú o alguien que conozcas tiene la necesidad de crear un producto digital desde cero o de mejorar sus operaciones en la nube, siéntanse libres de contactarnos a chambiología@ciudades.studio. ¿Qué onda, compitas? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chambiología, el episodio 29, penúltimo aquí en La Tapatía, con el gusto de tener a Claudia Ramírez. Claudia, bienvenida y mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, yo bien emocionada. Mira que van 2 ocasiones de que la invitada a un episodio en Chambiología tiene nombre de una famosa, de una artista, Regina Orozco, que también hay una actriz que se llama Regina, y Claudia Ramírez, que también hay una actriz, ¿no? Mis traumas de la infancia, ¿no? Qué buen tino. Pero ¿quién es Claudia? Yo ya tuve el gusto de conocerte, de echarme un café bien rico contigo. Pero para la gente que aquí nos esté escuchando, Claudia, ¿qué nos puedes contar sobre ti? Ay, pues muchas cosas. Bueno, soy... Por partes, sí, aquí te escuchamos. Así de corría el año de 1990. No, en realidad soy licenciada en Ciencia Política, tengo una maestría en Políticas Públicas Comparadas, soy especialista en Derecho Parlamentario y pues actualmente soy Project Manager en el sector tecnológico. Y bueno, pues ya también tengo 2 colectivas que llenan mi corazoncito eternamente, una llamada Desde Mujeres, que es para mujeres científicas sociales feministas, y otra Siendo Juntas, que lo que busca es crear redes entre mujeres para pues, prevenir la violencia por razones de género. Wow, todo eso haces, Claudia. Sí, y me duermo a las 9 de la noche. Yo también. ¿Y cómo llegaste a todo esto, Claudia? Bueno, vámonos por el inicio. Comentaste que eras politóloga. Uh-huh. Entonces eso quiere decir que estudiaste la carrera en... Ciencia Política. Ciencias Políticas. ¿En dónde estudias, Claudia? En la UAM Iztapalapa. Ok, entonces tu primer, vamos a decir, el primer historial o el historial académico es en Ciudad de México. Sí, la verdad es que Ciudad de México es un lugar que yo adoro, o sea, yo soy de Querétaro, pero me fui a estudiar a Ciudad de México y me pareció un lugar mágico, hermoso y así en mi corazón soy Iztapalapapita. Sé que no se dice así, pero en mi corazón lo soy. Ajá. Y justo estudié Ciencia Política porque verdaderamente me fascina la idea de aprender cosas. Y qué mejor que aprender sobre todas las personas que nos rodeamos, de nuestras relaciones, de las formas en las que interactuamos, de las formas en las que nos hablamos, cuáles son las dinámicas de poder en todo tipo de relaciones, no solo en las relaciones electorales o en las relaciones democráticas, sino también entre las personas y los círculos más cercanos, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció increíblemente fascinante. Yo sé que muchas de las personas que pasan de ciencias humanas a tecnología siempre es me equivoqué de carrera, yo no. Yo soy la politóloga más orgullosa del mundo. Y justo
pues tanto lo amé que empecé pues trabajar en espacios donde la política era todo, ¿no? Justo terminando la carrera, empecé a trabajar en Cámara de Diputados como asesora legislativa y luego como coordinadora de asesores y después en el Congreso del Estado de Jalisco. Y verdaderamente creo que son los lugares más entretenidos en los que he trabajado. Así, las dinámicas entre diputados y diputadas es impresionantemente entretenida en muchísimas formas. Y sobre todo, pues justo las dinámicas de quiénes toman las decisiones, bajo qué contextos toman las decisiones, por qué se toman esas decisiones y a quiénes responden esas necesidades o ese tipo de políticas y leyes que emanan de este espacio, ¿no? Y justo creo que es el espacio que he amado muchísimo porque soy una ñoña del Poder Legislativo. Soy una ñoña en general, pero del Poder Legislativo más. Y creo que ahí fue donde nació como mi amorcito a las ciencias sociales en particular. Ahora que lo dices tú, Claudia, lo encuentro ya interesante porque recuerdo cuando egresé de la prepa, en la facultad en la que estudié también había ciencias políticas, pero a mí sin haber leído pues el plan de estudios se me figuraba como algo muy, muy como de gobernadores, como de eso aburrido, ¿verdad? Pero ahora que lo estás diciendo de ese poder, de ese cómo comunicarte entre ciertos grupos de personas, ya suena a que me podría gustar. Sí, siempre pensamos como de que en lo aburridito primero, de que, eres una grilla. Y yo, no, solo soy una persona ñoña. y que está considerada como ciencia, que es lo también interesante. Y que al estar entre las ciencias, pues eso no hizo que se te dificultara mucho entrar a otra ciencia, en este caso del desarrollo de software, en el que estás involucrada ahora. Pero antes de adelantarnos a tu mundo ya dentro de tech, entonces estuviste en Ciudad de México antes de estar en Guadalajara. Eso quiere decir que ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Llevo ya 8 años. 8 años. 8 años viviendo en Guadalajara. ¿Qué te trajo a la tapatía? Justo pues una oportunidad laboral en el Congreso del Estado de Jalisco, coordinando una fracción parlamentaria en ese momento y fue increíblemente fascinante, ¿no? O sea, también como que otra oportunidad, otras dinámicas. Creo que lo que me llamó particularmente la atención de esa oportunidad era poder tener un enlace tan cercano con sociedad civil y con vecinos y vecinas que quisieran traducir sus necesidades a las leyes, que se reconocía que ellos y ellas no tenían esas herramientas técnicas, pero que yo sí. Entonces justo era como de que cómo podemos conectar entre lo que ustedes están demandando y lo que ustedes necesitan a lo que la burocracia y la institucionalidad está requiriendo, ¿no? Entonces yo fascinada como siendo ese enlace y pues cuando se terminó esa oportunidad laboral me quedé, dije no, Guadalajara es hermoso. ¿Qué te gustó de acá? El clima. El calor. No, creo que las dinámicas entre sociedad civil a mí me parece increíblemente fascinante, o sea, genuinamente el cómo colectivizan las personas en Guadalajara a mí me parece increíblemente enriquecedor. Yo sé que en Ciudad de México tal vez hay una sociedad civil más grande o más internacional y más conocida en ese tipo de aspectos, pero en Guadalajara las dinámicas son un poco distintas, son un poco más cercanas, todavía hay como una operatividad distinta, mucho más autogestiva, y eso es fascinante. Claramente hay mucha diversidad en lo que se puede entender por sociedad civil, pero eso a mí me llamó mucho la atención y pues también creo que pues la vida aquí se vive muy rico. Tal vez la comida no es lo mejor, yo sé que eso va a ser muy terrible para todos, pero tal vez todavía no me acostumbro a la torta ahogada, pero todo lo demás es increíble. Y aparte vives en un barrio bien chido, me encanta Santa Tere. Claro que sí, mucha historia, muchos vecinos y vecinas bien chidos. Sí, y un barrio que cada vez tiene más opciones de cocina del mundo y opciones de qué hacer dentro de ese barrio. Claudia, entonces, encantada de estar aquí en Guadalajara, 8 añotes ya ahora sí que no solo en tu parte laboral, sino en la parte personal debes de tener muy buenas amistades aquí también. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cómo entraste? ¿Cómo es tu journey, le dicen en inglés, para entrar al mundo tech?
Pues la verdad es que fue muy orgánico. Creo que justo es importante comentar, pues lo que te decía, ¿no? De que muchas personas que tienen como este cambio de switch es completamente definitivo, es un me equivoqué de carrera y quiero hacer esto, o está increíblemente precarizado la parte social del trabajo o de lo laboral, entonces quieren abrir oportunidades desde el sector tecnológico, pero en mi caso muy particular, la verdad es que yo estaba viviendo la vida loca, ¿no? O sea, de que la estaba pasando muy bien y creo que a mí no me gusta la idea de me equivoqué de carrera, ¿no? Creo que yo disfruté muchísimo, he sido la más feliz en todos mis espacios en los que he laborado y en los que he colaborado de alguna manera u otra, y al mismo tiempo creo que tampoco es un cambio total de carrera, ¿no? Porque muchos me preguntan como de que, ¿y piensas regresar? Y yo así, no me he ido, dejen de correrme. Pero, pues básicamente había pasado ya por diferentes espacios institucionales gubernamentales, espacios privados, he sido directora de consultoras, he sido consultora independiente en proyectos nacionales e internacionales y verdaderamente no creo que mi historia fuera ni la normal, o sea, de que reconozco mi privilegio de haber estado en los espacios correctos con las situaciones correctas en ese momento, pero al mismo tiempo también reconozco que no estaba precarizado en absoluto, ¿no? Creo que fue más mis ganas de aprender. O sea, yo tengo una adicción a aprender todo lo que pueda y tratar de sacar lo mejor de todos los espacios y tratar de trasladarlos a los otros, a los que tengo y en los que sigo teniendo como mi corazoncito de alguna manera. Entonces, realmente empecé como a notar ciertas cosas del sector tecnológico que ya todo el mundo estaba repitiendo de alguna manera u otra, ¿no? O sea, como de que cómo estaba siendo mejor pagado, cómo los derechos laborales eran mucho más respetados en este sector que en el de humanidades, sorprendentemente. Y también el cómo sus dinámicas laborales al interior estaban mucho más organizadas en distintos aspectos. Y eso me llamaba mucho la atención. Traté como de encontrar cursos o espacios que me pudieran ayudar a entender lo que estaba pasando en el sector y qué podíamos trasladar de una manera u otra a los equipos sociales o a los equipos de trabajo con los que yo estaba colaborando en ese momento. Me certifiqué en metodologías ágiles, en Scrum, en Project Management de tecnología, etcétera. Y a partir de ahí, pues me buscó una reclutadora en LinkedIn y así como de que, oye, hola, así creo que serías increíble acá. Y yo, ay, gracias. Y al principio como que no me lo tomé en serio porque dije de que, bueno, pues gracias, pero yo nada más estoy aprendiendo para trasladar como sus conocimientos a esta otra parte. Tú estabas en el tribunal en ese entonces, que te contacta la chica reclutadora. En ese tiempo estaba como consultora freelancer. Ok. Ajá. Okay. ¿Y qué es lo que vio esta reclutadora en ti de que dijo, tú podrías estar bien acá? Yo creo que los conocimientos justo de metodologías ágiles, de Scrum, que apenas estaba como comenzando a hablar también en el sector tecnológico para poder implementarlo de una manera correcta, pero al mismo tiempo mi background como directora operativa, como consultora independiente, yo hacía el project management de proyectos sociales a lo largo de toda su implementación y evaluación correspondiente, ¿no? Entonces justo esas son las cosas que ella me señaló como de que, oye, creo que por esto estaría muy chido que te unieras con nosotras. Pero esa primera oportunidad le dije gracias, pero vemos, ¿no? O sea, como de que ahorita no estoy interesada. Y justo surgió una convocatoria para ser project manager de un espacio de FAIRLAC, que es un movimiento que justo busca implementar la inteligencia artificial a través de proyectos sociales. En ese caso en específico era la atención a mujeres víctimas de violencia con inteligencia artificial, bueno, con la asistencia de inteligencia artificial, porque se puede como entender mil cosas a partir de eso, pero estaban buscando como alguien que tuviera conocimientos específicos en temas de desarrollo tecnológico y además
que pudiera implementar la parte gubernamental o la parte del enlace gubernamental. Y yo así de, soy perfecta. Eso soy yo. Ajá, de que ahí tiene mi nombre. Y ya fue cuando apliqué y fue mi primer acercamiento justo con el sector tecnológico, así como de que todavía no queriendo soltar la parte social, pero ya adentrándome y conociendo un poco más el desarrollo de las aplicaciones, de la inteligencia artificial, de cómo eran los movimientos y el entendimiento de los developers o de las personas que estaban más inmersas en el sector tecnológico y el cómo miraban al sector gobierno o al sector social, ¿no? Entonces, como que tratar de bajar como los conocimientos no estereotipados de ambos sectores fue lo que más me llamó de ese trabajo, y a partir de ahí ya le dije a esta reclutadora de que, bueno, ahora sí ya estoy lista, dime. Ahora sí quedo bien ya con la experiencia. Justo. ¿Verdad? Que bueno, hay varios comentarios aquí, Claudia. Primero, se me hace bien chingón que esta reclutadora se haya fijado en ti sin tener la experiencia, pero con las certificaciones que ya tenías. Y qué honesta tú también, haberle dicho, hey, pues sabes qué, que muy probable no soy la que buscas porque no tengo la práctica, pero mira, a final de cuentas, de que te tocaba estar en tech, te tocaba, ¿verdad? ¿Quién diría? Ajá. Y mucha parte ha de haber sido también el hecho de que estuvieras aquí en Guadalajara, una ciudad en la que hay mucha de esta industria. Digo, Ciudad de México también, claro que la hay, pero como tú lo dices, la cercanía de la gente, de las comunidades que se hacen aquí en Guadalajara, al menos antes de pandemia, era mucho más cercana aquí. Sí, sin duda. Creo que el networking en el sector tech y en el sector social en Guadalajara es impresionantemente poderoso. O sea, no solo es necesario para que pues podamos crear redes entre nosotras y como toda la parte romántica, sino también el poder que tienen todas estas redes de personas tech y personas sociales es increíblemente visible y, ay, no sé, a mí me emociona mucho. Qué chido, Claudia. Esto estamos hablando de qué año fue en esta asociación en la que tú aplicaste. 2021. 2021. Y yo, ay, no, Dios mío. Ajá, Okay, entonces sí. ya en un contexto pandémico. Sí, justamente ya están como tratando de relajar un poco las medidas y sobre todo porque los índices de violencia por razones de género están en aumento. O sea, no era como de que disminuyeron o que habían parado, sino que los números, las denuncias estaban creciendo y al mismo tiempo el nivel de violencia al que estaban viviendo las mujeres era muchísimo mayor que lo que había sido con anterioridad. Por las cosas de encierro y que tenían que convivir más y hablarse y esas cosas. Qué chingona motivación la tuya, Claudia. Ahora estoy entendiéndote que te metiste a esta industria pues con la finalidad de ayudar, ¿no? A ayudar a un grupo vulnerable que tú sentías que tú podías ayudar. Te lo comento porque pues lo hemos hablado, ¿no? Y lo hablamos cuando nos conocimos. Muchas personas entran a la industria tech porque es bien pagada, porque es bien cool, porque trabajas desde donde hay internet, ¿no? Pero nunca se olvidan de que, más bien, no toman en cuenta primero que lo que van a hacer les guste o que vayan a estar con un equipo que les interese. No está ese alma, ¿no? Está el interés de lo económico y pues en tu caso no es que hayas hecho un bootcamp para entrar a tech. Sí, no, creo que justo esa parte es bien importante y bien interesante porque sí había escuchado como todos estos beneficios de el sector tech y el huevo de oro impresionante que muchas de las personas claramente vieron y digo, tampoco es ajeno a mí como de que, ay, no, yo jamás vi eso, ¿no? Sino que fue una motivación, estaba ahí y yo, hola, ¿qué haces? Lo aproveché. Pero al mismo tiempo creo que es de estas partes que son necesarias hablar de cómo podemos unir la parte tecnológica con la parte social, cómo reconocer las necesidades de una y de otra, y que al fin y al cabo yo el por qué me interesé en el sector tech era para sacar como todos los conocimientos que pudiera, copiarlos de alguna manera y personalizarlos en los sectores en los que yo me estaba desenvolviendo, que principalmente eran temas como de atención a mujeres, atención a participación ciudadana, etcétera, ¿no? Dices que habías escuchado, ¿no? Porque estaba presente aquí en vivo en la ciudad de Guadalajara. Más bien tenemos a más de un amigo que
que está en la industria tech, entonces no es ajeno a nosotros esta industria y todos sus buenos beneficios que ha tenido desde antes y después de la pandemia. Pero, ¿cuál era tu perspectiva, Claudia? Ahora sí que me interesa escuchar a alguien como politóloga, como humanista, que me has dicho que te defines. ¿Cómo antes de entrar a tech, cómo la veías tú desde fuera? Ay, yo, no nadie te va a funar, nadie te va a funar, adelante. O sí, ya estará bien, puedo con eso. Exacto. Pero creo que justo, pues desde una visión increíblemente estereotípica en muchos sentidos, ¿no? El cómo, así de que este grupo de personas inadaptadas en una oficina trabajando en sus computadoras sin hablarle a nadie o con los audífonos, pues claramente era el estereotipo que yo tenía y que era como de, ay, pues quién sabe de qué estarán hablando, quién sabe cómo se divertirán, quién sabe cómo serán sus vidas, pero como muy ajeno, ¿no? Y creo que lo veía muy como lejano en este tipo de aspectos, pero al mismo tiempo también era como, empezaba a resonar mucho y sobre todo en pandemia, resonó mucho el tema de cómo estaba creciendo muchísimo la industria, cómo estaban teniendo muchísimo éxito las personas que recién estaban incursionando en el sector tech, cómo tenían un crecimiento rapidísimo, los pagos eran impresionantes, la forma en la que estaban reclutando era muy rápida, entonces también era como, ok, están creciendo mucho, ¿por qué están creciendo tanto? No necesariamente había como un cuestionamiento de, pues es por la pandemia, claramente todo lo que sube tiene que bajar de alguna manera, y también por el excesivo marketing de los bootcamps, ¿no? O sea, los bootcamps durante pandemia estaban súper presentes, eran muchísimos, de muchísimas formas, de muchísimas empresas, y todas de alguna manera u otra trataban de garantizarte el empleo. Entonces, en un momento donde la mayoría de las personas estaban encerradas o la mayoría de las personas estaban perdiendo sus trabajos en otros sectores por no poder tener una accesibilidad mucho más cercana a sus usuarios o a sus personas beneficiarias, pues claramente muchas de las personas en mi sector muy cercanas a mí optaron por los bootcamps y acercarse al sector tecnológico de esta manera, ¿no? Pero al final era como de, bueno, ya terminaste tu bootcamp en 2022, cuando ya el sector tecnológico está como en una crisis un poquito ya no es lo mismo. Delicada, vamos a decirle. Compleja, dice. Compleja. Ajá. Y justo pues era como de que, ok, creo que está interesante, vamos a ver qué onda. Y pues sí, creo que mi primer acercamiento como de cómo los veo era muy estereotipado en muchos sentidos, ¿no? Como de que ay, son antisociales, no saben hablar con nadie, no tienen como estas mismas dinámicas sociales que podemos tener personas un poco más extrovertidas en ese sentido, pero nada más alejado de la realidad. Y ahora, Claudia, después de un par de años, 3 años que estás en tech, ¿ha cambiado tu perspectiva? ¿Qué piensas ahora de esta industria, como tú lo dices, en plena crisis, en pleno cambio, ¿verdad? En una etapa en la que yo nunca la había visto en la vida. Siempre creí que el desarrollo de software era próspero y que solo subía y subía su nivel de contrataciones. Y como bien lo comentaste, desde 2023 a la fecha, vemos que ahí que se estabilizó, que de hecho ya ha habido episodios en los que hemos tocado los temas del por qué creemos que está desestabilizada el día de hoy. Hay un episodio ahí con Iván García, muy interesante, pero bueno, el punto aquí es que ahora ¿cómo la ves, ¿no? Habiendo entrado tú a la industria en esta etapa de su historia, ¿qué nueva perspectiva tienes? Creo que completamente diferente. O sea, a mí me ha fascinado conocer a nuevas personas que se dedican 100%, y no solo como pues a las personas cercanas a las que trabajo, ¿no? Sino que ahorita que me encuentro en una empresa consultora internacional, pues me ha tocado trabajar con equipos multiculturales, diversos en todos sus sentidos, y que justamente me ha acercado a nuevas formas o a nuevas perspectivas de cómo se trabaja y de cómo se hace, cómo se encuentra el éxito tanto en los proyectos como en la vida, ¿no? Entonces creo que justo ha sido una dinámica muy interesante. Creo que todavía me parece extraña
creo que también las dinámicas en las que se relacionan son muy diferentes a las que yo estaba acostumbrada en las dinámicas de trabajo desde lo social y sobre todo pues en espacios gubernamentales que pudieran considerarse como para muchas personas turbios y así de, sí, cuando dices Cámara de Diputados, luego es como de que, ay, ahí roban, y yo así de, sí, pero yo no. Entonces creo que justo son dinámicas de poder muy diferentes a las que yo ya estaba acostumbrada a rodearme o a pues estar inmersa en ellas, ¿no? Las dinámicas de poder acá pueden llegar a ser muchísimo más jerárquicas, en el sentido de que está establecido quién es el jefe de quién, cuáles son las maneras de trabajar, los workflows que pueden tener entre unos y otros, las dinámicas en las que colaboran tienen que estar muy establecidas, o hay poco margen a la improvisación o a la innovación en muchos casos, ¿no? Es como de que de aquí a aquí te toca tu chamba, estas son las horas en las que trabajas, esto es el proyecto en el que trabajas y este es el statement of work en el que vas a trabajar, ¿no? O sea, creo que justo esas dinámicas están muchísimo más establecidas, que a muchas personas les pueden dar mayor estabilidad en ese tipo de procesos, pero también creo que hay muchísima falta de este sentido de estoy aportando, estoy innovando, estoy dando de mí en este trabajo, y no en un sentido como de que ay, me está robando energía, sino como estás imprimiendo tu personalidad en un producto, en un proyecto, en un algo, ¿no? No nada más es como de que estar ahí, hacer lo que te toca hacer y ya luego como de pues despedirte, ¿no? Sino que al menos yo, y creo que las personas que hemos estudiado sociales, hemos impreso mucho de nuestra personalidad y de nuestros sentires, de nuestros pensares, de nuestros, pues, de nosotras en general, en nuestros trabajos, y esa separación entre, pues, ahora que nada más me dicen de que, bueno, de aquí a acá y de allá para allá, y ya lo que hagas después, pues ya está chido, pero sí para mí ha sido como ay, pero ¿dónde puedo poner mi huellita? Pero ya no somos amigos, ¿o qué? Entonces creo que esa parte ha sido diferente. También creo que muchos de los estereotipos están muy erróneos en muchísimas cosas. El proceso de, ay, no, es que son personas antisociales, son personas como de que raras que están en un cuarto aventado ahí, está súper erróneo. Creo que simplemente es un proceso de aceptación de la diversidad, ¿no? De la diversidad de conectar con otras personas, de reconocerte en otras personas. Tienen formas muy diferentes de relacionarse entre sí, pero no deja de ser una forma de relacionarse al fin y al cabo, ¿no? Exacto, una forma de comunicarse. Ahora sí, Claudia, que me haces recordar a mis inicios de la industria, de cuando entré a esta industria, como por ahí del 2009, y cómo era, bueno, en ese entonces sin imaginarnos que venía una pandemia, ni mucho menos, cómo era la vida en la oficina con programadores, muy, muy divertida. Pero lo he platicado en algunos episodios y en algunas entrevistas, entonces mejor sigo con tus preguntas, mejor, más bien con tus puntos de vista. Si no, también platícamelo. Y también te las voy a platicar ahorita, vas a ver que me voy a soltar, pero hablaste de algo bien importante que es aportar, Claudia. ¿Y qué sientes que de lo que aprendiste en las oficinas, vamos a decir, en la industria que estuviste antes de Tech? ¿Qué le aprendiste ahí que lo aportas ahora en tu actual empleo? Creo que justamente el hecho de tratar con personas, reconocer como, que también lo tiene mucho el framework de Scrum, ¿no? O sea, como de reconocer las colaboraciones y humanizar a las personas con las que estás tratando, y no solamente verlos como recursos, sino verlos como apoyos, interesarte en lo que está sucediendo en sus vidas, motivarles de alguna manera u otra, y eso creo que pues por algo está siendo tan popular en el sector tech, ¿no? Porque justamente durante muchísimos años se les trató como recursos en lugar de tratárseles como personas que tienen expectativas, que tienen motivaciones, que tienen intenciones, que quieren imprimir en lo que producen o de la forma en la que lo producen. O en el caso de que no haya como esa sensación de, ay, no, es que yo quiero hacer este producto desde el corazoncito y eso, que haya como esta oportunidad de, bueno,
conocerte más allá del trabajo, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son como tus ideas de crecimiento profesional o de crecimiento profesional y cómo el lugar en el que estás actualmente te puede apoyar en ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces creo que eso yo lo aprendí mucho en el sector humanitario, justo reconociendo cómo poder traducir a las personas a lo técnico y a lo institucional que muchas veces se requiere por cuestiones de, pues para que se hagan las cosas, ¿no? O sea, porque de procesos de demanda o de procesos de exigencia, pues muchas veces se van a quedar ahí si no se imprimen en algo técnico. Pero este proceso de traducción y este proceso de reconocimiento, como de verdaderamente ver a las personas y no solo pues cumplir con indicadores, es algo que a mí me ayudó mucho para, en los equipos con los que trabajo actualmente, poderles hacer ver que los veo como personas y no solamente como recursos, ¿no? Además de, pues justo creo que mucho de lo que podemos ver como user experience viene increíblemente ligado a los temas sociales, ¿no? El hecho de reconocer y poner al usuario al centro, de la accesibilidad universal, de los procesos que pueden llegar a ser un poco más pues cercanos, ¿no? Que sí trabajamos remoto, pero no necesariamente eso significa que tengamos que trabajar separados o que tengamos que trabajar tan desligados unos de otros sin que no porque no te vea a los ojos significa que te voy a ignorar como persona o que nada más haces tu chamba y bye, ¿no? Entonces creo que principalmente esas relaciones y además obviamente los temas técnicos como la planificación, la implementación de los proyectos, la evaluación de los mismos, realmente no están tan separadas las formas en cómo se hacen las cosas en un sector a como en otro, ¿no? Es todo un reto eso del remoto, Claudia. Digo, ahora al día de hoy lo súper abrazo y me encanta la opción de... La semana pasada estuve en Sonora y sin problema poder trabajar desde el hotel, desde algún lugarcito que me robe la wifi o así, ¿verdad? Es genial. Pero cuando recién empezamos con lo remoto pensaba, wow, si de por sí las interacciones en una oficina de tech no son tan en vivo, ahora que cada quien esté en su casa, ¿cómo va a empezarse a perder eso, verdad? Pero bueno, es algo que no lo podemos evitar porque todo está yéndose al remoto, ¿no? O sea, más bien la tendencia del trabajo es cada vez más trabajar desde casa, al menos en esta industria. Sí, y sobre todo también por el tema de la globalización de los trabajos, ¿no? Creo que el hecho de que tengamos que trabajar o que haya como el funcionamiento de las 24 horas es imprescindible que podamos actuar desde lejos, pero teniendo como la misma cercanía que pudiéramos tener o el mismo tipo de colaboración que pudiéramos tener en persona, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto a la pregunta sobre el aporte, ahorita también me quedé pensando que cuando yo entré a Tech, ahora sí que lo primero que podía aportar a la oficina, que te repito, en ese entonces era oficina sí o sí, fue aportar con gente, justo, claro, ¿verdad? Porque pues hacían, en ese entonces teníamos los famosos jueves, una dinámica en la cual el director de la empresa nos ponía chelas y hamburguesas cada jueves como para hacer un mini convivio ahí en la oficina. ¿Y dónde dices que...? Era una oficina en Colima bien chingona. Y llegó un punto en que nos dejó llevar invitados, ¿no? O sea, no solo la gente de la oficina. Y pues ya te has de imaginar que el 80% de los invitados eran míos y el otro 20% de alguien más. Entonces lo que aportaba, me quedé pensando ahorita en ese entonces, era con gente. Les llevábamos gente ahí a los developers para que socializaran, para que platicaran. Ajá, ahora ya, esto no es de programación, esto es de la vida real, ¿no? Y eran dinámicas muy chingonas. Y continuando con el tema humanista, Claudia, ya con el desarrollo de mi perfil dentro de IT, algo bien chingón y bien humano que hacemos los reclutadores es hacerle saber a la persona lo mucho que vale su experiencia, ¿verdad? Porque ahora que justo en estos días que las personas se quedaron sin chamba meses pasados y que me contactan para ver si no les apoyo a mejorar su currículum o hacer un currículum más atractivo para que encuentren una chamba. Pues empiezo con la dinámica de a ver, cuéntame tu experiencia y cómo vamos a formular todo esto en tu currículum. Y al terminar la charla, la persona se siente así
que se sintió bien de escuchar lo que él o ella ha hecho, ¿no? Claro. Y que muchas veces por el hacerlo todos los días monótono, lo olvidamos que nuestra chamba es bien valiosa. Entonces, esas dinámicas de apoyar a mejorar el currículo a veces son hasta como una terapia para la misma persona. Claro, y justamente también cuando nos encerramos como en esta dinámica de solo estar trabajando o inclusive con las consultoras que son muy grandes donde te van moviendo de proyecto en proyecto o que tienes que luchar por tener algún proyecto o por llenar horas o cuestiones así, creo que justo van haciendo sentir a las personas de alguna manera como de, pues, que a lo mejor su experiencia no ha sido tan valiosa como la de las otras personas o un sentido de competencia en el que te olvidas de, pues, de quién eres y lo que has vivido y lo increíblemente valioso que es lo que has vivido y lo que has experimentado de alguna manera, ¿no? Entonces creo que eso me parece increíblemente valioso, el cómo poder recordarte a ti mismo pues todo lo valioso que verdaderamente eres, más allá de los números como de recursos humanos que te puede decir o no, ¿no? Exacto, y sí, como dices, sin compararte con alguien, porque esa persona tuvo esta carrera, no es mejor que tú ni peor, pero simplemente le tocó eso que está viviendo, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema humanista en los videos que me enviaste me clavé también mucho o más bien me gustó mucho y que no sabía ya de la existencia de ese libro, de un libro llamado Menos Tech y Más Platón, que en el que habla, bueno, lo que alcancé así a escuchar del libro, que habla de que la tecnología cada vez va a ser más fácil de utilizar e incluso de programarse, y lo puedo ver porque me platican mis compas programadores que ellos mismos automatizan su chamba, ¿no? Entonces, cada vez va a ser más fácil hacerlo. Y digo, no que no tenga ciencia lo que hacen, pero Tiene mucha. pero va a ser más sencillo. Entonces, que lo que va a necesitar más la industria tech, según este libro, es gente humanista, gente de perfil social, gente como nosotros, Claudia, ¿no? Sí, la verdad es que está súper interesante porque justo lo estamos viendo actualmente, el cómo se empiezan a automatizar muchísimos de los procesos, cómo empiezan a generarse pues herramientas para personas no especialistas en ciertas áreas como el diseño, como la inteligencia artificial, como la codificación y como todos estos aspectos se empiezan a hacer herramientas para que ellas tengan acceso a ese tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, no solo es que las tecnologías se vayan a hacer más fáciles, sino que también la accesibilidad a ellas va a ser muchísimo más universal en este tipo de aspectos. Entonces, creo que algo a lo que estará viendo la tecnología justo es los perfiles sociales, los perfiles que les puedan decir cómo utilizar las tecnologías y cuáles son las nuevas formas en las que se están relacionando las personas a las que les pudiera interesar el uso de esas tecnologías, cómo son las dinámicas interpersonales que pudieran apoyar la automatización de ese tipo de procesos, ¿no? O sea, creo que se va a enfocar muchísimo más en el cómo se está relacionando el mundo con la tecnología en lugar de estar creando cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas para ver cuál pega, que ha sido mucho el motor en los últimos años del sector tecnológico. Como de seguir innovando, seguir innovando, seguir innovando. Y está increíble, pero el siguiente paso muy posiblemente sea el como ya tenemos muchas herramientas, ya cada vez es más fácil utilizarlas, ya cada vez más personas tienen acceso a estas. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar las relaciones entre las personas? ¿Cómo movemos las dinámicas de, pues, a mí me gusta hablar del poder en general, pero pueden ser las dinámicas de poder, pueden ser las dinámicas relacionales, las dinámicas de trabajo, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que cada vez sean más humanas, más cercanas? Y para eso no puede haber otro perfil mejor que los perfiles de las ciencias humanas, ¿no? Sobre todo temas, sí, de tecnología, pero también de psicología, perdón, pero también de sociología, también de la ciencia política, la antropología, ni se diga. O sea, el hecho de cómo nos estamos relacionando y bajo qué circunstancias es sin duda el siguiente paso. Seguro, o también se me ocurre cómo poderle transmitir este conocimiento, personas como de nuestra generación, todavía jóvenes, a personas más adultas, ¿verdad? Porque para nosotros igual y la tecnología ha sido parte de nuestra vida, de nuestro
desarrollo personal, ¿no? Y entendemos muy fácil en qué botón dar clic, ¿no? Toda esta parte del user experience en alguna aplicación, en alguna herramienta, pero el enseñar esta parte, el saber, el mostrarle cómo se utiliza a una persona más adulta que sí necesita un tipo manual, pero en vivo, ¿verdad? Eso también es bien chingón y es una actividad noble que nosotros podríamos comunicar. Sí, y que justamente no solo por la edad, sino también por la situación económica o la accesibilidad a los tipos de espacios tecnológicos, ¿no? O sea, o a las tecnologías en general. Creo que justo estamos tratando de innovar tanto y haciendo cada vez que las cosas tengan mayor uso de la tecnología, que estamos olvidando que hay personas que siguen sin utilizarla, que hay personas que no van a hablar el mismo lenguaje y que estamos creando una brecha, pues de vocabulario, de vida, muchísimo más grande y profunda entre un sector y otro. Creo que justo lo podemos ver con proyectos sociales que han tratado de incorporar temas de tecnología como la digitalización de ciertos procesos, pues sí, principalmente como temas donde ya solo puedes utilizar tu celular, que para una persona como nosotros se nos facilita como de que, ay, pues escaneo el QR, pero si le dices a mi mamá que escanee un QR, se va a tardar 1 semana y media. Y lo digo con todo el cariño, Mate. Pero creo que justo es esta parte en la que, ¿por qué no tenemos las dos opciones y por qué no generamos una convivencia sana entre lo análogo y lo digital? O entre la vida presencial y la vida remota. Creo que justamente la intención o para lo que tendría que ir el sector tecnológico, aparte de humanizar sus procesos y humanizar las relaciones, es reconocer la necesidad de que sigan existiendo espacios análogos y espacios presenciales, ¿no? Eso es un temazo, Claudia, qué bueno que lo tocas. Yo lo veo, digo, la entrevista después de entrar porque fui reclutador antes de entrar a IT, a tecnologías de información, y en ese entonces, aparte de que la industria en la que estaba no era de tech, pero sí era de tecnología, porque al final de cuentas una armadora de autos utiliza tecnología, ¿verdad? Todas las entrevistas eran presenciales, ¿verdad? Y yo disfrutaba mucho esa etapa de mí como recruiter, el entrevistar en persona. Ya desde que entré a tech, últimos años, no recuerdo una sola entrevista presencial. Ajá, todas son videollamadas que claro, nos agilizan la vida, nos agilizan los tiempos, las entrevistas virtuales, pero algún día me gustaría regresar a la entrevista presencial porque tú sabes que el cuerpo tiene otra comunicación, ¿no? Más bien tenemos otra comunicación, no solo la verbal y la vibra que se siente de la persona estando frente a ella, no lo puedes ver en una videollamada difícilmente. Sí, totalmente. Y creo que también no abandonar a esos sectores que se niegan a, pues, a entrarle a lo digital, ¿no? O sea, como de por qué invisibilizar su resistencia o sus necesidades muy concretas. Podemos ver los estudios donde nos dicen que personas de la tercera edad van al súper a hablar con el cajero o la cajera. O sea, no van a hacer las compras o van a hacer como de que nada más un rondín, van a pasear, van a no cumplir la necesidad específica de hacer las compras, sino una necesidad humana de conectar con alguien más. Entonces, si les arrebatamos eso por digitalizarlo todo o por estos cajeros donde tú misma haces las compras y negarnos a la existencia de otras formas de relacionarse, estás invisibilizando a un montón de gente y no es solo invisibilizar, sino es violentar y no tener la tolerancia de que existan otras formas a las que no son las tuyas, ¿no? Que creo que justo ese es el proceso humanitario en la tecnología, el hecho de reconocer que hay millones de realidades, hay millones de formas de relacionarse, hay millones de formas de conectar y justo el buscar las formas en las que la mayoría de estas puedan ser concentradas en varias respuestas y no solo en un producto, es verdaderamente algo que puede enriquecer las personas que se acerquen de las ciencias sociales al sector IT, ¿no? Es súper chido lo que dices, sí. Y me recuerda esa frase que varias veces he escuchado, que la mayoría de las veces cuando una persona recurre a un doctor, más que porque le duela algo, es porque quiere platicar algo, ¿verdad? Eso es bien cañón. Y lo viví hace poco, Claudia, en un ejemplo
de reclutamiento. Hubo pues una persona, un developer que me envió el currículum para una vacante que tenía vigente y pues como me lo envió su currículum muchos días después de que esa vacante salió al aire, por decirlo así, pues varias personas antes habían aplicado y pues yo aplico la de que los primeros currículums, ahora sí que primeras entradas, primeras salidas, ¿no? La ley PEPS que le dicen. Y pues primero entrevisto a los que primero me envían su CV. Entonces cuando llegó el momento de este chico, ya la vacante se había cubierto, ¿no? Y ya teníamos la entrevista agendada y todo, y le mandé un correo diciéndole, oye, pues la vacante ya se cubrió, apenas íbamos a entrevistarte, qué pena, pero guardaré tu CV para futuras oportunidades. Y me respondió diciéndome, oye, pues aunque se haya cubierto la vacante, tengamos la llamada, ¿no? Aunque sea para conocernos. Y dije, mira, qué chingón, realmente quería platicar con alguien y eso es muy, muy humano. Ajá, y no nos vayamos tan lejos como inclusive con las personas de la tercera edad, que son como el ejemplo más claro o más directo que podemos llegar a pensar o relacionar, sino también, por ejemplo, lo he visto mucho con las personas que somos foráneas aquí en Guadalajara. Cuando no tienes redes familiares o cuando no tienes redes con las que creciste o amistades con las que creciste y sigues conectando de alguna manera, pues eres más propensa a la soledad, a, pues no sé, como a generar dependencia a cierto tipo de relaciones que sean las únicas que te quedan o que sean las únicas que hayas formado en este tipo de espacios y no a diversificar. Si nos hubiéramos quedado con la idea de que la única forma de socializar era a través de las redes sociales o era a través de las videollamadas o de las fiestas digitales que estuvieron en pandemia y todo este tipo de procesos, realmente muchas de las personas foráneas estarían increíblemente solas, porque no tienen esas conexiones humanas que muchas de las personas que son nacidas aquí tienen. Y creo que esa parte de visibilizar y no shamear o no avergonzar la soledad de las personas es algo muy importante que tiene que tener también en cuenta la tecnología y apoyar. Y que ahí se ha apoyado, ¿no? La tecnología por ejemplo, se me ocurre en la creación de grupos. Yo personalmente estoy en grupos de Facebook de foráneos en Guadalajara y leo a veces lo que sube la gente y si no fuera por esos grupos, claro. Mucha gente no se conociera. Hay gente que a veces no tiene con quién echarse una chela y que haya puesto, ¿quién para una chela este sábado? Y más de alguien dice yo, porque somos varios foráneos aquí y ahí es cuando sí dices bien por la tecnología que nos une, ¿verdad? El peor es cuando nos desune. Que ha habido varias ya. Sí. Claudia, esta gran barrera entre tecnología y perfiles sociales como nosotros, me imagino que existió por muchos años y que qué bueno que la industria se ha dado cuenta cada vez más que no debería existir esa barrera porque al principio se creía que las únicas personas como dignas de estar en esta industria eran las que habían estudiado sistemas, las que sabían programar, ¿no? Las que iban a resolver un problema a base de código. Pero ahora que lo estamos platicando me hace pensar en todas las veces que yo escuché o que yo vi a alguien de perfil social, dígase project manager, dígase RH, dígase alguien de ventas, que le está coachando a la persona que hizo el código de cómo vender su código. Sí, totalmente. Sí, creo que justo es esta parte en la que cada vez existe mayor aceptación, por ejemplo, de las personas que son egresadas de bootcamps, que justo es como de que mientras hagas la chamba, el título del que te hayas graduado, del dónde te hayas graduado, pues la verdad tiene un efecto secundario. Creo que justo eso es lo que puede llegar a ser atractivo para muchas otras personas que han tenido problemas para encontrar trabajos en otros sectores. Pero también porque existe como esta sensación de que no es a través de solo contactos, no es a través es más de meritocracia. De, pues si sé hacer esto, si tengo el talento para hacerlo, si tengo la experiencia, si cumplo con el perfil, si voy a dar los resultados, entonces me puedo integrar al espacio de la tecnología. Entonces cada vez esta barrera de mirar con desdén al otro sector entre nosotros ha sido cada vez menor, pero al mismo tiempo sí veo mucho cómo las dinámicas entre ambos siguen como mirándose desde los estereotipos, ¿no? O sea, cómo el sector tech
ve al sector gubernamental como un de, ay, los viejitos, los que hacen las cosas de papel todavía, Sí, ¿no? los aburridos. Ajá. Y yo así de, sí somos, pero ¿qué queda? O sea, creo que justo este de desdén que puede llegar a existir de parte del sector tech al sector gubernamental, o inclusive verlo como desde un pro bono, de que, ay, es que estoy haciendo mi buena acción generándote como algún tipo de tecnología o algún tipo de producto, me parece pues que no es el más correcto, pero al mismo tiempo lo entiendo de dónde viene y porque también les dan muchas razones para que piensen de esa manera, ¿no? Y desde el sector gubernamental o desde el sector social, como el miedo a las tecnologías y al abrirse a estos espacios de reconocimiento, de ver que que la tecnología no es mala, que no va a reemplazar nuestras chambas, que justo como terminar con esta negatividad o esta cerrazón de no existen otras formas de trabajar o no existen otras formas de hacer las cosas, también es una de las barreras que más me he encontrado. Y en el sector tech en particular he notado mucho el tema de pues que no están abiertos o tan relacionados con su entorno. O sea, creo que justo actualmente que están sucediendo las elecciones, tratar de llevar esas discusiones a mis equipos más cercanos es imposible. Es un rotundo no, es una perspectiva muy conservadora en muchos casos, muy empresarial en muchos otros, muy cerrada, muy de negatividad, y al mismo tiempo esto se traduce en otras cosas, ¿no? No solo como en la participación política, sino también en los derechos humanos. He visto cómo no existe esta apertura a hablar como de la diversidad o a hablar de la violencia de género, cómo erradicar ciertas violencias que existen al interior de las empresas. Por suerte en la que yo trabajo sí existen como los espacios, pero también desde una visión muy de vamos a hacer estos grupos de mujeres y ya por eso creen que es una acción feminista, pero al mismo tiempo es como de que no todas las mujeres son feministas, no todas las mujeres no reproducen espacios de violencia o no reproducen como violencias muy específicas y concretas. Tiene que ser un espacio un poco más controlado para que pueda verdaderamente pues, ayudar o apoyar a minimizar estos riesgos, etcétera, ¿no? Entonces creo que justo es como, por un lado veo mucho miedo, o sea, del sector público y del sector social veo mucho miedo a las tecnologías y al tratar de innovar dentro de sus espacios por el temor de clásico de me van a robar el trabajo o de las tecnologías son peligrosas, y por el otro lado no veo apertura a cambiar una perspectiva humana, a discutir temas sociales, a discutir temas que no necesariamente les impacten sus trabajos, pero sí en sus vidas, y a reconocer como pues nuevas oportunidades de derechos humanos y participación social, ¿no? Sí, ahora sí que han sido etiquetas, han sido malas creencias, lo que han creado estas barreras, ¿no? Entre la gente social y entre la gente tech. Pero qué bueno que el día de hoy se están cada vez, pues, terminando o bajando. Por ejemplo, la mayor diferencia que yo veo entre una persona técnica, por decirle así a los developers, a una persona de nosotros de perfil social, es que el perfil developer es muy curioso, ¿verdad? Siempre se está preguntando por qué esto está hecho así, ¿no? De seguro fueron, y me lo han dicho algunos de ellos, de esos niños que desarmaron un carrito cuando eran niños para ver que estaba conformado por dentro todo por curiosidad, ¿no? Y un como, vamos a decirlo, fail que le he visto a la mayoría de mis amistades sociales es que somos muy buenas para tratar a las personas y lo que quieras, pero nos falta esa curiosidad, ¿verdad? Que no sé si sea la parte que tiene innata a alguien que le gusta la ingeniería, pero tampoco es una regla, pero lo he notado que nos falta. Entonces, qué bueno conocer personas curiosas como tú, de perfil social. Qué chido conocer gente que le gusta mucho aprender, como lo estás haciendo tú, porque hay una gran miedo, una gran de tensión a entrarle a esta industria, a querer entrarle a esta industria del tech, ¿no? De repente gente se minimiza, gente cree que no es su industria porque no es lo suficientemente inteligente, qué sé yo, pero no, creo que podríamos estar aquí cualquier persona con una muy buena
con una muy buena raciocinio, pero raciocinio no matemático, sino social, ¿no? E incluso eso también lo escuchaba en el libro de Menos Tech y Más Platón, ¿verdad? De que la nueva habilidad requerida, así como en nuestra generación era de que aprende matemáticas y computación para que te vaya bien en la vida, la nueva habilidad va a ser la social, la de filosofía, la de saber analizar, no datos matemáticos, sino analizar situaciones pues, de sentido común de la vida. Fíjate que me urge que pase ese momento, pero creo que sobre todo no es que no seamos curiosas, sino que somos curiosas en otras cosas. O sea, porque justo creo que las personas ingenieras o developers o como de más técnicas en este aspecto, sí les gustaba desarmar todo lo que se encontraran y preguntarse el por qué funcionan las cosas de cierta manera. A mí y a las personas sociales creo que nos interesa saber cómo funcionan las relaciones, cómo funcionan las otras personas, cómo se interactúan entre ellas, ¿no? Entonces creo que son curiosidades distintas, pero igual de ñoñas. Qué buen punto. Y creo que actualmente el sector de la tecnología que ha visto más al sector social como una necesidad es la inteligencia artificial. O sea, ahorita la inteligencia artificial es justo la que está innovando no solo en la creación de miles de cosas, sino también en el hecho de reconocer la necesidad de ver cómo está funcionando la sociedad para poder crear cosas que le funcionen desde el asistirles y no nada más como de que, ay, bueno, yo creo esto, sino como verdaderamente cómo se alimenta de los pensares y de los ideales sociales para poder emularlos de alguna manera y poder asistirles. Y creo que si pudieran las otras ramas de la tecnología hacer esto, sería impresionante. Qué buen mensaje, Claudia. Y justo para estar cerrando esta charla, ¿cuáles serían tus puntos de vista, tus argumentos chidos por los cuales no sé si motivar, pero invitar, creo que es un mejor verbo, a que gente de nuestro perfil social se anime a entrar a tech, ¿no? No precisamente en programación. Ya vimos que en esta industria hay muchas otras áreas como project management, como reclutamiento, como marketing, en las que nosotros podríamos hacer un muy buen papel. ¿Cuál es tu mensaje positivo hacia esto? Positivo no hay. No es cierto. No, creo que justamente es reconocer la viabilidad de cómo trasladar, sin perder nuestra esencia de las ciencias sociales o como científicas sociales, trasladar estos conocimientos a las necesidades tecnológicas, reconocer que las tecnologías son herramientas que podemos utilizar, que nos pueden asistir de alguna manera u otra, pero no necesariamente saben cómo impactar en la sociedad como lo hemos impactado nosotras en otro tipo de aspectos, en otro tipo de revoluciones, en otro tipo de situaciones sociales que de alguna manera u otra nos conectan, ¿no? Creo que justo no es que tengamos que cambiar de perfil o que tengamos que cambiar de carrera o que tengamos que cambiar de puesto, sino que lo que ya hacemos impacta verdaderamente en lo que ya se está haciendo en la tecnología. Solo es abrirnos a la posibilidad de que nuestra voz es importante y no por no ser como técnica o matemática es menos válida. Y que, como bien lo dijiste ahorita sobre la inteligencia artificial, nosotros somos los que alimentamos, al final de cuentas, a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entre los datos que buscamos, entre lo que escribimos, entre lo que queremos encontrar, estamos alimentando ahí a una máquina de datos. Sí, creo que justamente si quieren incursionar las personas científicas sociales en la tecnología, el primer paso, que pudiera parecer un poco complicado, principalmente es el análisis de datos y la inteligencia artificial, porque justo no hay inteligencia artificial mala o buena, no hay inteligencia artificial que por sí misma sea machista o sea misógina o sea violenta o cualquier cosa, sino es el reflejo de una sociedad que está alimentando este tipo de entrenamientos para la inteligencia artificial. Y qué mejor que hacerlo desde un aspecto mucho más humano y con las herramientas que nosotros ya tenemos, ¿no? Claro, con las herramientas que ni la inteligencia artificial los podría tener, ¿no? Que claro. Es nuestra empatía. Y te hice esta pregunta, Claudia, porque tengo una amiga que estudia arquitectura y que, bueno, por ahí quería
incursionar también en esta industria y dijo, pues al estudiar arquitectura al haber estudiado, tengo un buen ojo para el diseño, qué sé yo, y se motivó para entrar a UI y UX, o sea, para tomar ese bootcamp. Sí. Pero luego primero la vi bien animada y luego me dijo, Hugo, vi que pues el bootcamp, claro, es pues estar pegada más de 8 horas al día en mi compu y pues es una chica de mi edad, entonces ya pasó mucho tiempo en la compu haciendo otras cosas y se le cansó la vista, entonces no declinó a tomar el curso por el hecho de no querer invertirle más tiempo a una compu. Entonces, esta situación me deja pensando, o sea, después de lo que ella me platicó eso, me quedo pensando cómo le podríamos hacer en un futuro cercano para que gente se involucre en la industria y que haya chambas o que haya tareas por hacer sin una computadora enfrente, ¿verdad? Sí, totalmente. Como las asociaciones en las que has formado parte, por ejemplo, ¿tú has formado parte de Codeando México o al menos tienes amistades que están relacionadas con esta institución? Yo les veo con mucha admiración, así de que yo solo quiero ser una de ellos, porque justamente lo que hacen me parece admirable desde el reconocimiento de cómo apoyar desde la tecnología a lo social, pero sobre todo a la participación ciudadana o a la participación política, dando como los datos, también como traduciéndolos de una manera, porque si algo nos encanta a las personas sociales es presumir que estudiamos. Sí. Y hablamos de una manera muy técnica, sobre todo los abogados y las abogadas, una disculpita, pero son terribles. Porque justo como que está esta tecnificación de pues como sus procesos y todo, y algo que hace Codeando México que me parece admirable es traducir estas cuestiones técnicas para que la mayoría de las personas lo logren entender, lo logren asimilar y lo puedan relacionar directamente con su día a día. Además de eso, pues también hacen muchísimas otras actividades que generan como, pues motivan a la transparencia o a la fiscalización de nuestras autoridades para poder como mejorar los estoy viendo, o sea, y no pueden decir como ciertas cosas en campaña, o sea, de que luego como hacen la verificación de los datos, me parece impresionante su tarea. Sí, y como Codeando México hay un buen de organizaciones o instituciones, como le queramos llamar, sociales dentro de tech. Un ejemplazo es aquí Hacker Garage, ¿no? que es un proyecto que tú conoces bien y que ahí sí se acerca uno a la gente en vivo, ¿verdad? Porque vas y platicas con los otros freelancers que están ahí o desde el recibimiento de Cintia, que ya estuvo aquí en algún episodio. Que ella me recomendó contigo, por cierto. Es humano eso de recomendar a otras personas. Ajá, seguimos siendo una red, ¿no? Y creo que Hacker Garage lo que hace mucho es generar estas redes, es conectarnos entre nosotros, dejar como ese proceso de soledad de lo que puede ser un trabajo remoto, pero al mismo tiempo muchísimos procesos pedagógicos y de acompañamiento. No solo es como de te voy a enseñar a hacer cosas, sino como también nos vamos a divertir haciendo esto, vamos a aprender porque es útil ciertas otras, o cómo nos podemos relacionar entre nosotros y podemos hablar de 1000 cosas, ¿no? Creo que ese tipo de tareas de Hacker Garage a mí me parecen impresionantes y como ellos existen muchísimos otros espacios, ¿no? Creo que también Fairlac, que justo era la primera el primer colectivo que me dio la oportunidad de acercarme a la tecnología, justo ellos cómo aplicaban la inteligencia artificial o buscaban la aplicación de la inteligencia artificial en proyectos sociales, a mí me parece fascinante, ¿no? El cómo reconocer que debemos convivir y ser innovadores en ese tipo de aspectos es súper valioso, ¿no? Sí, hay también una organización a nivel mundial que se llama Tech for Good, que ahí juntan gente que haya utilizado la tecnología para un proyecto social en su ciudad, ¿no? Y hay Tech for Good Ontario, Tech for Good en diferentes partes del mundo. Te lo comento porque alguna vez intenté abrir un Tech for Good en Colima, pero fueron de esos proyectos que salieron y que luego se apagaron muy, muy rápido. Pasa. Pero no se me olvida de que hablé con el líder de esta organización a nivel mundial, un tipo en Canadá, y me decía que sí, su mensaje final era que si la tecnología no la utilizábamos para un bien a la humanidad, entonces estábamos jodidos. Totalmente. Creo que justo si no es soberbia. Ajá. Uh-huh. Si no es cooperación, si no es beneficencia, entonces ¿para qué está? Exactamente.
Claudia, por último, compártenos porfa de estos proyectos en los que estás, estos dos que mencionaste de Entre Juntas. Desde Mujeres y Siendo Juntas. Siendo Juntas. Justo desde Mujeres somos científicas sociales feministas. La intención que tenemos es el reconocimiento, visibilización y capacitación de las mujeres que organizamos esta red y que nos reconocemos como pues, principales fuentes de consumo de nuestros propios estudios, investigaciones, análisis, y que también pues, necesitamos como este proceso de acompañamiento en muchas ocasiones. Es un espacio intergeneracional. Hay mujeres desde que están en la universidad de 18 años hasta mujeres que ya están en una posición política y social importante de alrededor de 52 años, y me parece como muy valioso que puedan generar como este intercambio de conocimientos, experiencias y redes, y no desde una superioridad moral donde las mujeres mayores tratan de enseñarle a las nuevas generaciones, sino reconocimiento de cómo podemos aprender entre todas nosotras y de una manera muchísimo más cercana y amigable, ¿no? Ahorita somos 350 mujeres en 11 países diferentes. La verdad es que es una belleza y ya vamos a cumplir chido. 3 años o 4, no estoy segura. Y Siendo Juntas, pues es una... Ay, nada más nos gusta hacer picnics y echar chelita y cosas así. O sea, realmente muy social que sea o muy con un objetivo muy específico no lo tiene. La intención principal es generar redes entre nosotras. Ya hemos hecho alrededor de 60 eventos, de los cuales pues, han sido asistentes alrededor de 1,500 chicas aquí en Guadalajara. Hacemos picnics, chelitas, tenemos club de lectura, tenemos ciclo de cine y diferentes actividades como para que todas puedan pues, ser parte, ¿no? Principalmente las chicas que son foráneas o que trabajan remoto. Qué buena onda. Entonces, si alguna chica que aquí nos esté escuchando quiere ser parte de Siendo Juntas, puede estar en contacto contigo. Claro que sí, nos puede encontrar en todas las redes sociales como Siendo Juntas y pues ya ahí nos manda mensajito y echamos chelas juntas. Eso, y algún foro que sea tuyo personal, de donde escribas o donde compartas algún conocimiento que quieras compartir aquí. Pueden encontrarme en mis redes sociales como ClauRMRM o ClaudiaRMRM. Y tenemos una columna en Desde Mujeres con Zona Docs. Ahí también. ¿Qué es Zona Docs? Zona Docs es un medio digital y, periodístico independiente pro derechos humanos. Está muy chido. Qué buenísimo, en el que también has participado. Como columnista, sí. Qué buena onda. Haces muchas cosas, Claudia, qué chingón. Pues gracias por haberte dado el tiempo de venir aquí a hablarnos de lo que haces, de tus puntos de vista sobre el sector tech desde el lado humanista, bien chingón y mucho aprendizaje. Espero a la gente que les esté escuchando les haya quedado algo bonito y que se animen si hay la oportunidad de entrar al mundo tech, que no tengan ese miedo de estar aquí porque su aporte es realmente valioso. Súper valioso. Y pues muchísimas gracias por tenerme. No me funen, por favor. Y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias por estar hasta este minuto. Recuerden que si les gusta este episodio, por favor regálenos una suscripción y un like. Y si quieren estar en contacto conmigo, su compa Don Chambitas, así estoy tal cual, Don Chambitas en todas las redes como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Nos vemos en la próxima quincena. ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. ¿Te gustó? Me encantó. Yo he sido ya sudando y todo.